Está complicado. Estuve acá, pero nunca presenté una charla. Bueno, después de que hay drones que vuelan, venir a hablar de cualquier cosa es como medio difícil de ramar, pero vamos a intentar hacerlo. Mi charla se llama Alice in Browserland y en realidad me puse a pensar bastante en el nombre que le podía poner y dije, bueno, puedo ponerle Alicia en Browserlandia, pero no quedaría muy lindo españolizarlo y mucho menos poner Alicia en el país de los browsers. Así que me quedé con Alice in Browserland, todos lo conocen, es el cuento de Alicia en el país de las maravillas. Y me puse a pensar, ¿por qué? Porque a mí me interesa hablar del browser y cómo funciona el browser internamente. No solo que el browser interpreta HTML, cómo funciona HTML, cómo funcionan los estilos, sino por qué es importante para mí y por qué me hice ese planteo de decir, bueno, ok, el browser es algo y es un pedazo de circuitería o de software que a mí me interesa saber cómo funciona. En realidad, a mí me interesa saber cómo funciona porque el browser, en mi opinión, es la VM del futuro, ¿no? ¿Cuántos programamos Java acá alguna vez? Casi todo. 200 pilas, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, el browser es la JVM del futuro, ¿no? Antes programábamos en Java, entonces sabíamos cosas tan inútiles o tan útiles como que el string es inmutable. ¿Sí? El string es inmutable, todo lo aprendimos, que hizo la certificación. ¿Cuántos hicieron la certificación de Java? Es la primera pregunta que te hacen. Yo hice la certificación, bueno, menos. Bueno, no tuvieron que sufrir tanto los libros esos de Head First. Pero, o sea, sabíamos que el string es inmutable y eso es un interno de la propia Virtual Machine. Bueno, entonces a mí me interesa saber por qué el browser hace las cosas como hace, porque es la VM que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Write once, run everywhere. ¿Quién escuchó alguna vez este concepto de escribir una vez? ¿Y por qué lo escuchamos? Porque es interesante permitirme escribir una vez y correr en todos los dispositivos que pueda. Y esa fue la idea de Java, ¿no? O sea, yo escribí una vez en Java algo y eso se ejecutaba en Windows, se ejecutaba en Linux, se ejecutaba en algunos PDA, alguien usó un MIP, esas cosas que inventó Java para los celulares, y corrí incluso en un navegador, ¿no? Tenés un applet y corre tu misma aplicación Java con las ventanas Swing en un navegador, plugin de por medio, etcétera, pero todo iba sobre ruedas. Entonces, ¿qué teníamos nosotros desarrolladores? Decíamos, no tenemos que hacer una aplicación para Windows, una aplicación para Linux, una aplicación para mobile. Es más, ¿quién hace mobile hoy y trabaja y labura con mobile? O sea, está. ¿Y quiénes saben iOS y Android? Está, o sea, esa es la fragmentación que la gente que inventó Java en 1995 o incluso antes quiso terminar. Dijeron, bueno, no, loco, no existe más, hay que escribir una vez y correr para siempre. Entonces, Java tenía un approach y era interesante, es decir, yo te voy a emular una máquina y voy a generar lo que se llama una máquina virtual. Pero la que ganó esta guerra, para mí, o la que viene ganando esta guerra, no es Java, sino es el navegador. El navegador ganó esta guerra no solo porque hoy por hoy el navegador te permite hacer más cosas, sino porque la velocidad de Internet mejoró muchísimo. Y mejorar la velocidad de Internet nos dijo, ustedes no solo pueden escribir una vez y correr en cualquier lado, digo, con la diferencia que tiene cada browser, pero también no tiene que hacer el proceso de instalación. Y eso es interesante. Antes con Java yo tenía que ir a instalar en cada dispositivo por más que el código fuese el mismo. Tengo que ir y patchear cada dispositivo que yo estoy usando y decir, loco, ahora instalate esta nueva versión. Los desarrolladores móviles lo deben saber, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen que hacer una versión y después sacan un fix y después sacan otro fix? Porque en definitiva hay que instalar, hay un código que corre en la máquina cliente. En la guerra esta de Write Once, Run Everywhere, el navegador sale ganando porque hay que instalar solo una vez. Yo voy a una URL, pido un recurso, instalo una vez sola y con eso estoy, ¿no? Es una ventaja y una desventaja. También hay una desventaja de que tengo que estar siempre conectado, ¿no? Los desarrolladores de aplicaciones móviles me van a decir, bueno, ok, pero yo puedo interactuar con la aplicación de Twitter sin estar conectado a Internet y con un navegador no. Está por verse, eso va a cambiar, pero en realidad sí es una de las ventajas. Entonces yo elegí empezar este camino con Alicia entrando a cómo funcionan los navegadores. Pero para ver cómo funciona el navegador hay que definir ¿qué es bien un navegador? Porque yo estoy hablando acá de browser y todos más o menos entendemos lo que es un browser, pero hay veces que usamos piezas de software todas juntas y no sabemos bien lo que un navegador significa. La mejor definición que encontré es esta. El browser es el encargado de pedir un recurso web al servidor. Un recurso web puede ser un sitio HTML, puede ser una imagen, puede ser un archivo PDF, puede ser lo que ustedes quieran.
y desplegarlo en la interfaz del usuario. Nada más ni nada menos, ¿no? O sea, es nuestra puerta a interactuar con recursos y con contenido web. Simple, pero difícil de explicar cómo funciona. Y para explicar cómo funciona, vamos a tratar de explicar un poco qué componentes tiene un navegador y cómo esos componentes interactúan entre sí para devolvernos, en definitiva, el sitio de Google, nuestro sitio, nuestro portfolio, lo que fuere, cómo hace para que ese HTML realmente funcione. ¿Conocen al gato de Alicia en el País de la Maravilla? ¿Que le pinta las cosas? Opa, ahí va. El navegador tiene 7 partes o 7 componentes y 7 capas que interactúan entre sí. Esto lo voy a hacer rapidito porque es medio embole. Pero al principio está la User Interface. ¿Qué es la User Interface? Es todo lo que nosotros vemos que no es nuestra página o el contenido que se está sirviendo. El address bar, el botón de refresh, los plugins, el scroll bar, todo eso que nosotros estamos con lo que interactuamos, pero no es la página que vemos, es la interfaz de usuario. Y después hay una cosa que se llama el Browser Engine. Y el Browser Engine simplemente lo que hace es combinar las acciones que yo hago en la interfaz con la capa de más abajo que se llama el Rendering Engine. ¿Cuántos escucharon hablar del Rendering Engine, aunque no sepan lo que es? ¿No? O sea, todos más o menos tenemos una idea de que hay algo que se llama Rendering Engine, pero no tenemos ni idea de lo que hace, o por lo menos es como una magia negra de que yo le pongo HTML y saco el sitio, digamos, pero no, vamos a tratar de aprender hoy qué es lo que hace ese Rendering Engine. Bueno, pero el Browser Engine hace un marshalling de las cosas que yo hago en la interfaz de usuario y se las pasa al Rendering Engine. También es que comunica con la capa de persistencia. Después hay unas capas, el Rendering Engine. El Rendering Engine es el encargado, como dijimos, de agarrar este documento HTML, de alguna manera procesarlo, ir a buscar otros recursos, porque un documento HTML sabemos que tiene links a otros recursos, ¿no? Yo anexo un estilo, en realidad hay que ir a buscar ese estilo para poder mostrarme la página correctamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el Rendering Engine. Hay una capa, las capas de abajo, una capa de networking. Esta es la capa que hace de Virtual Machine, ¿no? Esta capa está implementada diferente, con los mismos enganches, en los diferentes sistemas operativos, ¿no? Si yo estoy en un Android o estoy en un Mac, la capa de networking se va a comportar diferente, pero es la que me permite ir y decirle al navegador, o que el Rendering Engine le diga al navegador, che, tráeme este recurso, no me importa cómo lo vas a traer, pero tráemelo, devuélvemelo. Eso es lo que hace la capa de networking. Está acá el UI backend. Este UI backend es cuando vemos controles dibujados que son iguales a los del sistema operativo, ¿no? Vieron que, ¿cuántos diseñadores quisieron instalar un select y nunca pudieron? Yo, o sea, nunca les tocó así agarrar un select y tal, ¿no? Tipo como que es una cosa magia negra y no se puede hacer. Bueno, no se puede hacer porque, en definitiva, el UI backend es el encargado de dibujar los controles del sistema operativo y los va a dibujar como están en el sistema operativo. Y agarrar eso y tratar de modificarlos a nivel de Rendering Engine es muy difícil, si no imposible, que es lo que terminamos haciendo todo, ocultamos el select, ponemos div, yo qué sé, coso, JavaScript, magia, y atrás modificamos el select y listo, porque la única manera que encontramos, hay algunos otros componentes que son un poco más fáciles, tienen menos propiedades, como los inputs, pero el select es problemático, bastante problemático. Y después está lo que se llama el JavaScript Engine. ¿Quiénes escucharon hablar del JavaScript Engine? Creo que yo, o sea, todo cuando uno dice cómo funciona un browser, en realidad habla del Rendering Engine y del JavaScript Engine. Todos conocemos que hay diferentes motores. ¿Alguien vino al workshop de Node? Bueno, todos estábamos usando en el workshop de Node el JavaScript Engine de Chrome que se llama V8, ¿no? Pero hay otros navegadores e implementan otros Rendering Engine. Y por último, una Data Persistence Layer. El navegador tiene que guardar ciertos datos. Tiene que guardar cookies, tiene que guardar cosas en local storage si lo implementa, en IndexedDB, bueno, en la cantidad de tecnologías que ustedes tengan para guardar y traer datos. Y esta capa y ese Browser Engine que hace el marshalling de las dos cosas es la que se comunica con la capa de persistencia. Casi todas las tecnologías de persistencia son asincrónicas. Ahora vamos a ver por qué menos una. Pero ¿alguna vez usaron cookies? Sí, todos usamos cookies. ¿Alguna vez local storage, IndexedDB? Bueno, todas esas cosas nuevas que hay en la vuelta. Vamos a entrar un poco en el Rendering Engine. ¿Qué hace o qué necesita hacer el Rendering Engine? El Rendering Engine es el encargado de mostrar el recurso pedido. Hay un documento HTML, hay un PDF y bueno,
tengo que ir y mostrarlo. Incluso Rendering Engine puede mostrar otros documentos, ¿no? Si ustedes abren un PDF con Chrome, se muestra el PDF. Bueno, ese Rendering Engine que tiene un plugin que dice, ok, esto es un documento de tipo PDF y yo sé cómo mostrarlo. Otros navegadores no, y ¿qué es lo que hacen? Le dicen, bueno, toma este recurso, bajo al... O sea, quédatelo porque yo no lo sé mostrar. Pero con la HTML no hace eso. Yo voy, pido un HTML, me lo muestra. El Rendering Engine seguro siempre está preparado para mostrar HTML, CSS y para ejecutar JavaScript. Hay varios Rendering Engines. El de Explorer, del cual se conoce poco, que se llama Trident, que ahora ha mejorado un montón, ¿no? Que usa Explorer 10 o los subsiguientes, ha mejorado bastante. Está Gecko, el famoso motor, creo que es el más veterano de todos, quizás con WebKit, que usa Firefox. Y después está Safari, que usa WebKit, y Opera y Chrome, que usan Blink. Blink es un fork, ¿saben lo que es un fork, no? Agarraron el proyecto de WebKit y dijeron, ahora vamos a hacer nuestro propio Rendering Engine. O sea que Opera y Chrome tienen el mismo Rendering Engine y debe ser muy parecido al de WebKit porque en realidad hace ya un año y poquito que hicieron ese fork. Es por eso, y es por este Rendering Engine, de que en algunos sitios vemos unas cosas de una manera y en otros sitios de otra. No es nada más que el Rendering Engine es distinto y por ende interpreta las reglas de estilo o el HTML de una manera y no de otra. Digo, por eso en general las cosas en Safari, Opera y Chrome se ven parecidas y en Firefox varían un poco y en Explorer no anda nada. Básicamente. No sé si a ustedes les pasa. Me olvidé de preguntar, ¿cuántos son web developers acá? Un montón. O sea, entienden lo que les digo, ¿no? Es Trident, es la culpa de Trident. Bueno, pero para hacer el Rendering Engine hay un flujo que se comporta. O sea, cada vez que el recurso se pidió y vuelve, hay una response, hay un flujo que se hace. Primero se construye un DOM tree, todos conocemos el DOM tree, que usó JavaScript, sabe que es un árbol de DOM. Después se construye otra cosa que es el render tree, que es la cosa importante, o sea, que es realmente lo medular del proceso. Después hay una etapa de render y una etapa de painting. Vamos a tratar de ir con Alicia y ver todos estos árboles que hacen y para qué sirven, ¿no? El árbol de DOM, ya lo conocen, digo, es un árbol que tiene un root element, que es el HTML o el document, después tiene un body, paragraph, un div, digo, y a su vez cada elemento tiene hijos, hermanos y padres, seguro, padres tiene que tener. Y todos van a uno mismo, ¿no? Es simple, en general es uno a uno el match. Si tengo un HTML, después hay un HTML element, un body y tenemos un hijo que es un P, no es nada nuevo. Todos sabemos lo que es el árbol de DOM, pero no sabemos que además hay otros árboles, como por ejemplo el render tree. ¿Alguien escuchó hablar del render tree? ¿Sí? Genial. Entonces, acá vemos a la izquierda un árbol de DOM y a la derecha el render tree. ¿Cuáles son las diferencias? El render tree tiene varias particularidades. Primero, prepara el contenido para ser visto. Y además, primero, para decir una cosa, estas etapas de generar el árbol de DOM y generar el render tree se pasan en paralelo, ¿no? No es que primero pasa una y después sucede otra. A medida que el árbol de DOM se va generando, este render tree se va generando. Es una representación visual del documento. Vieron que ahí dice scroll, block, ¿no? Esos son los displays que tiene HTML. Block, inline block, table cell. Exactamente es lo que hace el render tree. Parsea los CSS, los que están inline, los que están afuera, y trata de armar este documento. Ordena los nodos, porque, por ejemplo, el flow de HTML, ¿cómo funciona? Se lee de arriba para abajo, o sea, de arriba a la izquierda, hacia abajo a la derecha, ¿no? Si yo tengo el modelo de caja de HTML, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando pongo un div, si pongo un div abajo, muy probablemente ese div no afecte al div de arriba. Entonces, ¿qué es lo que hace este render tree? Va acomodando nodos que puedan sí afectar, por ejemplo, los nodos que flotan, los nodos que son posicionados absolutos, sí afectan cómo se ven y cómo se muestra el documento. Por ende, el render tree lo que hace los ordena primero y los va poniendo en otro lugar. Y además, tiene una particularidad que no machea uno a uno elementos del DOM tree con elementos del render tree. Lo que hace es, por ejemplo, el head. ¿El head se ve en el documento? No. Entonces, no lo necesito, porque esta es mi representación de lo que quiero mostrar, no del DOM tree. Entonces, no lo pongo. Por ejemplo, un div que está en display none, no lo necesito poner. No voy a renderizarlo. Y entonces, me ahorro ese proceso, ¿no? No se olviden que estos procesos cuestan ciclos de procesador y además se hacen iterativamente. Yo cambio algo en el DOM
tengo que volver a hacer etapas de estas, ¿no? Para pintar y renderizar estas cosas. Entonces, es una representación que no es uno a uno con el DOM, aunque a veces sí tiene, por ejemplo, un paragraph, ahí pasa a ser display block, un H1 display block. Otra de las cosas, de las particularidades, es que los elementos complejos, como los de UI Backend, se renderizan con más de un nodo en el render tree. Y eso es por el sistema operativo. Por ejemplo, un select tiene más de un nodo en el render tree, porque como es una representación visual, hay un nodo para el estado donde está desplegado, hay un nodo para el estado cuando no está desplegado, y hay un nodo solo para el botón. O sea que el select, y en general otros componentes como las tablas, necesitan más de un nodo del render tree para, ¿cómo se llama? Para dibujarse. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, esas cosas interesantes. Yo agrego un select en un nodo del DOM, y en definitiva en el render tree no estoy agregando una cosa, sino estoy agregando tres. Digo, de ahí, de algún lado, por acá salen las buenas prácticas de por qué hacer lo que tengo que hacer de ciertas maneras. Pero bueno, también hay un proceso... Opa, me fui para... Perdón. Hay un proceso que se llama layout. El layout es básicamente posicionar las cosas en la pantalla. Ahora que ya las tengo ordenadas y que no tengo lo que no tengo que mostrar, que es una parte importante, voy a darle a la etapa de layout. El layout posiciona las cosas, se llama etapa de reflow también. Posiciona las cosas en la pantalla. Y además, una cosa interesante, por el modelo de cajas de HTML, lo hace en una pasada. En general, si vos tenés el modelo de caja de HTML donde dice que la caja de abajo no va a afectar a la caja de arriba, ¿no? Un div abajo no afecta a cómo se ve el div de arriba, o un parágrafo, o lo que fuere, vos necesitas una sola pasada para decir, ok, atravieso una vez ese árbol. Es costoso atravesar un árbol de DOM, el que haya leído un XML o algo, es un proceso costoso y ocupa memoria porque hay muchos nodos. Dice, ok, paso una vez sola y le doy la posición que tiene que ir. Eso es simplemente lo que hace la etapa de layout, pero lo hace todo el tiempo, ¿no? Porque si nosotros agregamos un nodo o sacamos un nodo, en definitiva tiene que volver a hacer esta etapa, porque tiene que reposicionar las cosas. Y por último, una fase de... acá hay un temita. La etapa de layout tiene dirty bit. ¿Saben lo que es dirty bit o cómo funcionan las cosas dirty en el navegador? El navegador, lo que tiene cada nodo del render tree, tiene lo que se llama renderer o frame. Cada frame tiene un método que es estoy dirty, estoy sucio, o sea, hay que reposicionarme, ¿no? Y esta etapa de dirty bit se ejecuta recursiva sobre cada nodo. O sea, el nodo dice, ok, yo tengo que pintarme como dirty, entonces voy a decir que mis hijos también están dirty. Y así, desde el HTML hasta todo el documento. Esto es interesante porque es lo que nos permite hacer que el navegador automatice ciclos. Es decir, bueno, yo no quiero gastar muchos ciclos. Si yo soy un nodo muy abajo, que estoy marcado como dirty, y mis hijos están marcados como dirty, no hay ningún problema. El navegador va a reflowear o a hacer la etapa de reflow de solamente estos nodos y no del documento entero, basados en la idea de que el modelo de caja de HTML te permite decir que los nodos de más abajo no van a afectar los nodos de más arriba, ¿no? Entonces, esa es una etapa importante. Y además, este dirty bit se puede hacer de dos maneras, globales o incrementales. En general, todas las etapas de reflow y también las de repaint se hacen de manera incremental. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo no tengo que hacer un reflow de todo el documento, solo necesito hacer reflow sobre los nodos que se marquen como dirty. Pero hay algunos reflows que tienen que ser globales. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo achico el viewport, o achico el browser? ¿Qué es lo que pasa? Se reacomodan las cajas, ¿no? O sea, empiezan a reacomodarse. ¿Eso por qué es? Es porque el viewport es una propiedad del nodo root de HTML, de document. Entonces, cuando yo afecto el nodo root, voy a tener que decir, loco, tengo que recalcular todo, porque esto sí afecta a todo el documento. Entonces, es por eso que achicar el viewport le lleva mucho más ciclos que, por ejemplo, posicionar algo diferente en un nodo más abajo en la jerarquía del HTML, ¿no? Entonces, cosas importantes. Hay reflows globales e incrementales. Los reflows incrementales se hacen de manera sincrónica, pero los reflows globales se hacen de manera sincrónica. O sea, se para toda la ejecución, si están ejecutando JavaScript, si están ejecutando lo que fuere, para hacer eso, o cuando el CPU le dé lugar, lo deja hacer y dice, ok, acá hay que hacer un reflow de todo este documento. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si están haciendo cosas. Otra cosa que cambia todo el modelo de cajas, ¿a alguien se le ocurre?
Que diga, yo hago esta acción en el navegador y scrolla todo. Cambiar de tamaño de letra. Ustedes cambian de tamaño de letra y las cosas empiezan a caerse o a juntarse si lo achican. ¿Por qué es eso? Porque tamaño de letra, cambiar de tamaño de letra global ejecuta un reflow global de toda la aplicación. Necesita recalcular y reposicionar dónde están las cajas. Ahora sí, por último, hay una etapa de pintado que es muy parecida. Una etapa de pintado que es muy parecida a la etapa de layout, lo único que basado en las propiedades CSS le da color a los bordes, le da sombra, le da background color, todo lo que es la parte de pintado se encarga de esta. Esta etapa de painting también tiene un método que se llama, también puede quedar dirty, global o parcial, o incremental, y además lo que puede hacer es, tiene un método paint, cada renderer del content tree tiene un método paint, y lo que hace ese método paint es hacer que esa caja aparezca en el documento. ¿Vieron cuando de repente, pum, pam, aparece algo en el HTML? O sea, estás cargando, pim, y apareció. Eso porque además después de venir de cargar, hizo todas las etapas de relayout y repaint, y cuando se llama el método paint del renderer, dice, ok, acá me aparecí. Hasta ahora estaba posicionado, pero no había aparecido. Más o menos, vamos ahí. Yo sé que es mucha información y ustedes me van a decir, ¿para qué carajo me enseñaste todo esto que no voy a usar nunca en la vida, no? O sea, yo pongo el HTML y me aprendo que float flota, que clearfix te baja y listo, hermano. O sea, no hay mucha más vuelta. En realidad, yo creo que no. Yo creo que sí que hay vuelta, porque cuando uno conoce este tipo de cosas, puede jugar a favor de cómo funciona el browser. Y el browser es una pieza que trata de intuir lo que uno quiere hacer y de hacerlo rápido, pero tiene sus limitaciones. Entonces, yo creo que de todo esto aprendimos, todos juntos, que esto cuesta. Acá hay, no sé si se entiende, acá es una... La P hay que hacer la etapa de repintar, la L hay que hacer una etapa de layout. Después, ¿a quiénes afectan? Los children, los siblings, al documento entero o a un nodo en sí mismo. Entonces, cambiar el color de un nodo es fácil. Es ejecutar la etapa de repaint o la etapa de paint simplemente en ese nodo. No hay que marcar ningún nodo hijo como dirty, ¿no? Si yo cambio el color, va a crear un color, no cambia nada de lo que está dentro de ese div o de ese paragraph. Lo mismo si yo cambio la posición de un nodo, hay que hacer un relayout, porque el nodo de estar display block pasa a estar inline y hay que hacer un relayout de ese nodo, muy probablemente de sus hijos, porque van a cambiar la mierda de posición, y muy probablemente de sus siblings. Si yo paso de display, ¿cuántos pasamos de display block? O sea, o cambiamos un div por un span, ¿no? Y el documento cambia. Si yo hago eso en tiempo de ejecución con JavaScript, voy a ejecutar el proceso de layout, o sea, de reflow y de repaint sobre todos esos nodos. Y eso es más caro, quizás es más caro que pelar el nodo, sacarlo del content tree y volver a poner otro. No sé, dependerá en cada caso, pero se entiende como saber cómo funciona el render tree nos lleva a pensar de que quizás es más fácil hacer una cosa que otra. Y no se piense que las tecnologías que usan... ¿Quién escuchó hablar de React? React, ahí va. Vos sabés porque... Bueno, React y todas estas tecnologías nuevas que están en la vuelta, Virtual DOM, usan este tipo de cosas y saben interpretar cómo funciona el browser para decir, yo esto lo hago más rápido. ¿Tá? No se piensen que esto es magia negra que escribió el loco que hizo WebKit, porque es mentira. O sea, la gente que hace los frameworks usa esto y además discute sobre esto y qué es más rápido hacer en qué rendering engine. De nuevo, agregar un nodo es más barato que cambiarle la posición a otro que ya exista. Entonces quizás es más fácil decir, hago un relayout, un repaint de solamente este nodo. Y listo, ya está. Con eso me ahorré ciclos de CPU. Cambiar, como decíamos, cambiar también la fuente del documento o achicar, agrandar el viewport, hay que hacer una etapa de relayout y repaint que además es sincrónica sobre todo el documento. Entonces, esta tabla después, si quieren, se las paso. Después cuando usen jQuery, lo miran y dicen, no, esto es más caro o más barato. Pero, digo, entender estas cosas a mí me parece importante porque te da enseñanzas de cómo hacerlas. Ahora, vamos a cambiar de temita. Hablamos que el browser también tiene un JavaScript engine y cada browser tiene diferentes motores. Entonces, vamos a hablar un poquito del Event Loop. ¿Quién escuchó hablar del Event Loop? Bastantes. O sea, ¿quién lo vio al Event Loop? Nadie lo vio. Yo esta imagen la pedí, ahora voy a mostrarle quién hizo las imágenes, se la pedí a Len, que es mi amigo que hace estas imágenes, y no pude encontrar algo que pareciera un Event Loop.
y puse un molino. Sepan disculpar, para la próxima charla va a estar un poco, no sé, vamos a encontrar algo que se parezca a un event loop y que involucre a Alicia en alguna posición o en algo. Pero vamos a empezar por el principio. JavaScript es single-threaded. Todos sabemos eso. JavaScript es single-threaded. ¿Qué significa single-threaded? Puedo hacer una cosa a la vez. ¿Qué significa single-threaded? Al final del día tengo un solo call stack. ¿No? ¿Sí? ¿Eso sí? Java es multiple-threaded. Tiene un thread, tengo otro call stack y bueno, el sistema operativo se manejará a quien le da prioridad, ¿no? Pero en JavaScript tengo un solo stack. Entonces, si yo ejecuto esta función, por ejemplo, hago print que dice cherta, que además llama greet, que le agrego un hello, pero que primero lo capitaliza, entonces voy a meter cosas en el stack y voy a decir, ok, voy a meter print en el stack, hasta acá estamos todo bien, con el texto cherta, y además, a su vez, no voy a cerrar el contexto de print porque todavía no lo cerré, pero voy a llamar a greet. Y a su vez, greet va a llamar a capitalize. Todo esto voy llenando el stack. Y de repente, cuando capitalize vuelve, digo, ok, ya volví con cherta con la C mayúscula. Después volví de agregarle hello. Y después volví de eso y voy a hacer el console log. Meto el console log en el stack. Y después digo, ok, ya salí de print y me fui. Hasta acá, todo bárbaro, ¿no? ¿Alguna duda? Entonces, pero te van a decir, pero chata, si JavaScript es single-threaded y vos podés poner una sola cosa en el stack, porque la estructura no lo permite, ¿cómo hacemos algo asincrónico? Porque yo hago Ajax con JavaScript y me imagino que todos ustedes también. Entonces, ¿cómo puede ocurrir una cosa y al mismo tiempo ocurrir otra si no tenés un thread? ¿Cómo esto pasa? Muy sencillo. Porque estoy complicado con los para atrás y para adelante. Porque esto no es la única visión de cómo se maneja el call stack en JavaScript. JavaScript no solo si bien tiene solo un call stack, maneja la concurrencia de manera diferente. ¿Y cómo la maneja? La maneja con dos elementos más, y falta uno, que llaman Web APIs. ¿Alguien escuchó hablar de las Web APIs? Por ejemplo, cuando alguien implementa Service Worker, es una Web API. Cuando alguien implementa algo en el runtime, es una Web API. Es así. JavaScript, el intérprete, no tiene noción de la concurrencia. Tiene un call stack y va ejecutando cosas como cualquier lenguaje de programación. Pero lo que sí tiene es la posibilidad de extender su funcionalidad mediante Web APIs. Las cosas como XML HTTP request, las cosas como setTimeout, las cosas como Service Worker, las implementa una Web API. ¿Y qué es lo que hace la Web API? Dice, bueno, cuando algo entra en el stack, ¿no? Y hay que manejar, y el intérprete lo sé manejar, tengo 5 minutos, estoy bárbaro. Y yo no sé manejar, se lo doy a la Web API, vamos a meterle acá pedal, se lo doy a la Web API lo sabe manejar y después esto va a entrar de nuevo en el call stack. ¿Cómo lo hace? Así. Tengo una función printUsers, meto en el call stack printUsers, después a un console log before. Todos sabemos que esto escupe before, after y después la respuesta que viene del request Ajax, ¿no? De la clásica cosa que yo le pongo algo, después otra cosa, pero como eso, en el medio esta función fetch es asincrónica, viene después, ¿no? Eso sí, estoy suponiendo que como hacer un request Ajax común. Después voy y hago este request, que puede ser un peso.ajax, en este caso yo le puse fetch, que es tráeme /users de mi servidor donde estoy escribiendo esto, y te paso como parámetro la función logUsers. Eso se llamará después cuando ese response vuelva, ¿no? Y después lo sacó del stack. Y acá apareció algo interesante, magia negra. ¿Qué es lo que hizo? El runtime de JavaScript dijo, ok, agarrá esto que yo no sé manejar, pero hay una Web API que implementa Ajax, que dice, ok, lo voy a mandar a esta Web API, yo sé que esta Web API lo sabe manejar. Y esa magia negra muy probablemente se comunica con la capa de networking, haga un request, haga lo que tenga que hacer, pero lo sacó, si ven ahí, lo saca del stack. O sea, si vamos al próximo paso del stack, esto lo sacó el stack. Quedó ahí laburando en magia negra, ¿no? Si fuese un setTimeout estaría esperando con un timer, pero en este caso es un Ajax, entonces está haciendo capas de red y diciendo, ok, devolveme lo que me tenés que devolver. Y volvió al console log after. Esto, ok, se fue, pim, terminó la función y terminó la función main. Y quedó ahí nuestra Web API que maneja Ajax diciendo, estoy todavía procesando un request. Cuando eso termina, la Web API empuja a la task queue, esta es una queue común, como funcionan las queues, meto logUsers porque
eso tiene que ir de nuevo al stack. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta magia negra? Lo que agarró es hizo, bueno, ok, resuelvo el response, lo que tiene que ser, lo saqué del call stack, y después cuando tengo esa respuesta, lo empujo a una task queue. Y alguien va a decir, hay algo en la task queue, y lo voy a empujar de nuevo al call stack. Entonces, esto es cómo funciona la concurrencia JavaScript. El JavaScript Engine no tiene noción de lo que es Ajax, no tiene noción de lo que es el timeout y no tiene noción de Service Worker. La que tiene noción es la Web API. Por eso algunos navegadores la implementan y otros no. El engine de JavaScript sigue igual. Tiene un call stack, un single thread y alguien le empuja cosas al call stack. Y el event loop, o sea, les hablé un montón y no les dije nada del event loop. ¿Quién es el event loop en este diagrama? El event loop en este diagrama es el encargado de pasar las cosas de la task queue al call stack. Entonces, ¿qué es el event loop? Básicamente un loop que pregunta todo el tiempo, ¿hay algo en el stack? ¿Hay algo en el stack? Ok, hay algo en el stack, empujar el call stack. Y es por eso, esto me va a quedar poquito tiempo, de que entender cómo funciona el event loop es tan importante. JavaScript, o sea, cosas que aprendimos. JavaScript es single threaded, pero maneja concurrencia. ¿Cómo la maneja? De manera distinta. Tiene web APIs, tiene una task queue y un event loop que todo el tiempo pregunta si hay algo en la cola, ¿no? El encargado de empujar es el encargado de empujar las operaciones y cada web API es la que interactúa a su vez con el sistema operativo o con las partes del browser que son UI backend o la parte de networking. ¿Qué es lo importante de todo esto? De aprender de las conclusiones que yo saco. Si nosotros hacemos muchas operaciones asincrónicas con el event loop, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a meter cosas en una task queue de forma desordenada, ¿no? ¿Cuánta gente hace un request Ajax y después cambia el DOM, después hace otro request Ajax y después cambia el DOM? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿No? O sea, operaciones medias enganchadas. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Esas operaciones de cambiar el DOM entran a la task queue en manera, de forma despareja. Entra una operación, después entra otra, e incluso en el call stack pueden estar ejecutándose otras cosas, eventos del usuario, lo que fuere que ustedes manejen. Entonces, si nosotros ingresamos operaciones de manejo del DOM de manera separada, ¿no? O randómica, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver una animación que es tipo tac, 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 donde no funciona a 60 frames por segundo. ¿Por qué? Porque el call stack está metiendo, ahora hace el proceso de re-render, de re-layout, de las cosas, de repaint y de re-layout, ahora hace otra computación, ahora hace de nuevo este proceso de re-render y re-layout cuando cambiamos, por ejemplo, el X de un nodo, lo queremos transportar. Entonces, aprender de cómo se maneja la concurrencia en estos casos y de que es más eficiente hacer todos los cambios de una en el DOM, y es por cómo funciona el event loop, es lo que nos permite decir, bueno, en realidad voy a esperar, voy a encadenar todos estos requests o todas estas operaciones que tenga que hacer para después, ok, vengo y aplico todos estos cambios en el DOM. ¿Alguien hace eso hoy por hoy? Eso es lo que hace React y eso es lo que hace Montage. Todos los frameworks que te dicen que laburan performante con el DOM, lo que hacen es agregar un sistema donde dicen, yo aplico cambios toda de una. ¿Por qué? Porque juegan a favor del event loop y porque juegan a favor de cómo funciona el motor de render. Tengo un montón de cosas, me quedé así medio cortito de tiempo, pero después las podemos charlar. Solo contarles que el que hace estos dibujos buenísimos que a mí me encantan es Alen, un amigo mío, y si lo necesitan para hacer dibujos para PPT o para lo que fuere, contáctenlo y nada, decirle gracias. Y bueno, ahí tienen mi Twitter y mi usuario de...